estamos de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, y por otras alternativas como Bebeto TV en el 75 de Altiz y en 108 de Claro. 75 de Altiz y en el 108 de Claro, Bebeto TV. Y también para toda la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos tenemos la cajita de Amazon en el 644. Por esa vía podemos hacer posible esta conexión que comienza muy temprano a las 7 de la mañana y que esta vez recibe a Javier Hubiera, quien es un alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo y quien es además delegado ante la Junta Central Electoral de esa organización política. A propósito de lo que hablábamos hace algunos minutos en ocasión del conflicto que será presentado justamente a candidatos a diputados, 6 candidatos a diputados de esa organización política, y que a raíz de un fallo del Tribunal Superior Electoral, pues ahora mismo no se sabe cuál es la situación de esos 6 candidatos de la Fuerza del Pueblo. Cuéntanos. Javier, actualízanos, buenos días. Lo de alto dirigente es porque tengo más de 6 pies. Bueno, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes acá. Y sí, como ustedes han dicho, hay un fallo del Tribunal Superior Electoral de la semana pasada del viernes que pues tiene que ver con las candidaturas a diputados de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Uno de los aspirantes hoy candidatos sometió un recurso ante este tribunal que tuvo un fallo extra petit. El tribunal falló algo que no se le estaba pidiendo, que no se le pidió a la persona accionante. Y en esa acción, pues, manda a que entre a la boleta un nuevo candidato y pues modifica la composición de la boleta electoral de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y también distribuye 3 candidaturas, 2 de ellas para cuota de la mujer y una para ser cedida en alianza, pero también para la mujer, donde hay pues un exceso del Tribunal Superior Electoral. Primero porque la cuota de la mujer es correspondiente a un 40%, y donde hay 6 candidatos, entonces manda que haya un excedente de ese 40%. Y por igual le quita a la organización política la prerrogativa de que decida esa cuota cedida en alianza, de qué va a ser, de qué género va a ser, si va a ser un género masculino o un género femenino. Imagínese usted, que usted vaya a hacer una alianza con una organización política y le diga, tú tienes una candidatura a diputado, por eso de un hombre, cuando el partido en realidad lo que tiene es una mujer con fortaleza. O sea, esa configuración de alianza se hace, de género y de alianza se hace en base a lo que tenga cada organización política. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que estamos analizando, esperando que salga la sentencia ya completa, porque solo tenemos el fallo, que es la decisión, y tenemos que esperar cuáles son las motivaciones de esta sentencia para poder recurrirla y poder accionar en base a ello. Creo que hay un sinnúmero de aspectos del tribunal, varias decisiones que en su momento se tendrán que revisar en la más alta instancia para que puedan ser corregidas. Bueno, después de esta emisión de esta sentencia del Tribunal Superior Electoral, algunos de los afectados respondieron. El caso de Celine Méndez, el caso de Rafael Paz. Dice Rafael Paz que esto se debe a un plan macabro. ¿A qué se refiere Rafael Paz? ¿Tienen ustedes alguna información adicional sobre eso? Bueno, él se refiere a que parte de la referencia que hace es que hay un fallo extra petit del tribunal. O sea, el tribunal falla algo que no se le está pidiendo. Y hubo un exceso, de cierta forma, del tribunal que crea un conflicto en esta boleta. O sea, no debió el tribunal tenía otra oportunidad de dar un fallo que no lo sacara a él de la boleta. Y ese es el candidato, uno de los mejores candidatos, no de Fuerza del Pueblo, sino del Distrito Nacional. Específicamente, ¿por qué ustedes van al tribunal? ¿Por qué se origina el interés de la organización en acudir al Tribunal Superior Electoral? Quien acude al tribunal no es la organización, es un candidato. ¿Pero de quién? Se llama Robert Martínez, de nosotros, de Fuerza del Pueblo. Porque entendió que primero se realizó una encuesta, la encuesta se repitió por errores de la encuesta, y en esa encuesta entonces él salió con una diferencia entre una y otra, y él entendió que se le violaron algunos aspectos, algunos puntos, y pues entonces acudió al Tribunal Superior Electoral, un derecho que tiene, que le asiste
como miembro de una organización política y como participante de un proceso electoral. Entonces, ¿cuál sería el escenario ahora, Javier? Porque estamos hablando de que incluso la Junta Central Electoral la semana pasada anunció de que se mandaron a imprimir ya más de 25 millones de boletas. Ya me imagino que estaba contemplado que ya estos candidatos iban a aparecer en la boleta. ¿Cuál es el escenario que se da? ¿Cuál es la situación? Las consecuencias ahora a partir de este fallo, si finalmente hay que excluir a esos 6 candidatos. Bueno, tenemos los plazos para recurrir ante el Tribunal Superior Electoral y de hecho el mismo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, estableció que las boletas que tengan situaciones en el Tribunal Superior Electoral no van a ser impresas hasta que se agote el tiempo de las vías recursivas, o sea, que se agote el tiempo en el que los involucrados tienen para acudir al mismo Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál es el plazo para acudir, para atacarla? Depende de la vía que se escoja, pero hay, por ejemplo, el recurso de la tercería, que son unos 30 días y en medio de un proceso electoral son unas 72 horas, y se puede recurrir ante el mismo tribunal en un plazo de 48 horas también, luego de notificada la sentencia. Entonces, ¿cuál sería el panorama en caso de que finalmente la Fuerza del Pueblo tenga que recurrir a otras caras para asumir estas boletas? Los aspectos jurídicos tienen que analizarse correctamente y pues estamos desde el momento del fallo analizando el tema y es en el día de hoy que vamos a determinar cómo vamos a accionar en base a esto, luego de que toda nuestro espacio jurídico y político pues pueda analizar bien el tema y determinar cuál va a ser el accionar que vamos a hacer, pero es seguro que vamos a tener una boleta fuerte en el Distrito Nacional que nos va a dar una buena cantidad de diputados en esa circunscripción. Pero eso va a significar incluir a Robert, que fue el actor ganancioso del proceso. Independientemente de, Robert también es un joven activo, actual regidor del Distrito Nacional y con un gran trabajo. Y es sin duda que desde que reconfiguremos esa boleta, por lo que nos mande el tribunal, vamos a tener una boleta exitosa. Porque no va a ser posible que el tribunal eche para atrás su decisión de incluir a Robert en lo que podría ser un nuevo ordenamiento. No eso, pero sí puede a petición de nosotros, modificar otros aspectos de la sentencia que sí puedan dar espacio a otra modificación de la boleta. Pero incluirlo a él, ¿cómo ustedes van a cotejar eso, incluyendo a Robert y dejando a los actuales 6 candidatos? Acuérdate que... bueno, hay una mujer en exceso Exacto. ahí, sí. Entonces, una de las damas tendría que salir del escenario para poder incluir a Robert. Ya usted medio se respondió, usted mismo, pero como acabo de decir, estamos terminando los análisis del fallo, no de la sentencia porque no está íntegra, del fallo y viendo todos los escenarios para poder regular esa situación que hay ahí. Javier, tú que eres que eres delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral y que de alguna manera eso te permite estar cerca de todo lo que se mueve a lo interno de la Junta Central Electoral, ¿ustedes ustedes como partido sienten algún indicio de algún plan que pueda perjudicar los intereses políticos de tu organización? Bueno, no sentimos los indicios. Estamos sufriendo, no solo nosotros, sino el país. Estamos sufriendo embates de acciones que realiza el partido de gobierno, el PRM, que laceran la institucionalidad del sistema de partido, la democracia. Tenemos desde el inicio de este gobierno, se dedicaron a cooptar alcaldes y lo lograron con más de 30, unos 35 alcaldes de la oposición, en la que pues burdamente estos alcaldes se les aplicaba una mayor carga presupuestaria, una mayor realización de obras en su municipio para poder cooptarlos. Y luego de iniciar entonces las elecciones municipales, durante este proceso se inició una compra abiertamente de candidatos, de dirigentes, candidatos a alcaldes, directores, regidores y vocales. Finaliza las elecciones y continúa con los ya electos. Pero inician estas elecciones, entonces inician un embate también con los candidatos a diputados, a senadores. Y también lo hicieron con los diputados desde que inició el gobierno. Y ustedes dirán, eso siempre ha acontecido. Yo digo que no, que tenemos que poner las cosas claras. Siempre había movimiento de un partido u otro, de un candidato, un aspirante que no quedaba como candidato, un dirigente que se le respetaba su espacio o que no se sentía cómodo en su partido, o que un partido le daba un espacio mayor de
de participación o un partido con una proyección a llegar al gobierno, abría sus espacios y la gente se iba por aprovechar, cosa que teníamos que mejorar. Pero ¿qué hemos hecho ahora? Yo quisiera que alguien analice y me diga en qué proceso electoral tenemos lo que se está viviendo hoy. Candidatos a alcaldes dejando sus candidaturas a días, 2, 3, 4, 5 días de la elección municipal por una oferta del partido de gobierno. Pero por igual actualmente candidatos a senadores a 2 puntos de su más cercano contendor o por encima del senador actual del partido de gobierno, abandonando la curul por ofertas que se le hacen, por un embate, y eso es muy lacerante para el sistema de partido y el sistema democrático. Entonces yo diría que no solo lo estamos sufriendo nosotros, sino también lo está sufriendo el país. Y decir lo que pasó en las elecciones municipales, una abstención provocada, con yo creo que la mayor compra de votos realizada en unas elecciones en nuestro país la pudimos ver en el proceso municipal, en donde fue una política totalmente dirigida por el partido de gobierno, porque se hizo en todos y cada uno de los recintos electorales con una carpa, la movilización de electores y de recursos para esto. Anteriormente lo veíamos, pero veíamos que en una demarcación la hacía un candidato de un partido y en la provincia de al lado la hacía un candidato del partido contrario, porque era algo que lo realizaban los candidatos, no una política de una organización, de un partido, que fue lo que vimos en el proceso electoral pasado. Entonces yo diría que hay un sinnúmero de acciones que se están realizando que no deben de tener lugar, como también el uso de los recursos públicos con programas de bonos escolares en enero, cuando siempre lo veíamos antes de iniciar el año escolar. Se inventan ya bonos, ahora hay un bono familia por ahí que no estaba. La utilización de las tarjetas de Navidad se están utilizando ahora, inclusive se utilizaron en febrero para comprar votos con esa propia tarjeta. Sí. Y para poner un ejemplo, esas tarjetas que en el gobierno del presidente Leonel Fernández fue la tarjeta Solidaridad. ¿Usted sabe qué hizo el presidente Fernández? Canceló la emisión de nuevas tarjetas en medio de la campaña electoral, para que en la campaña electoral no se utilizara eso como arma electoral desde su propio partido de gobierno. ¿Y se están emitiendo también? Sí, no solo que se están emitiendo, se emitieron en diciembre y se dejaron guardadas para darlas en enero y febrero para las elecciones. Javier, ¿y qué estrategias van ustedes a implementar? Porque esto obviamente estamos a la puerta del proceso presidencial, congresual, ahora el 19 de mayo, y me imagino que ese embate, esa fuerza del gobierno y del PRM va a ser mayor en el próximo proceso electoral. ¿Cómo se están preparando para enfrentar esto? Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que debe de ser mayor el embate de la ciudadanía dominicana, porque no aguanta más el alto costo de la vida, no aguanta más el alza de la tarifa eléctrica, no aguanta más el retroceso en servicios públicos que tiene el país, que usted no puede ir ni siquiera a sacar un pasaporte correctamente, que todo lo que usted hacía en la DGI, en cualquier institución pública ahora, cosa que usted la hacía en 10, 15, 20 minutos, le cuesta días. No hay desde el gobierno políticas públicas que se realicen correctamente y que puedan pues llevar a beneficios para la ciudadanía dominicana. La gran cantidad de préstamos, 40.000 millones de préstamos, y no hay obras significativas para la ciudadanía dominicana. Se inauguran obras, las pocas que se inauguran, cuando se le hace entonces un vistazo desde afuera está bien, pero desde adentro muchas obras inclusive inconclusas. Entonces el ciudadano dominicano no está recibiendo bienestar, que es para lo que se eligen a los gobernantes en la República Dominicana y en todo el país y en todo el mundo. Usted elige a los gobernantes para que puedan crear pues bienestar. En salud hemos retrocedido. El 911, qué decir, es todo un desastre en nuestros hospitales también, en educación por igual. No hay aspectos positivos de este gobierno que podamos ver que se hayan traducido en bienestar para la gente. ¿Ustedes no tienen temor de que en este proceso venidero del 19 no se produzca lo que ustedes han calificado como una inducción, como una abstención inducida? Bueno, para eso hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, hay una reciente resolución de la Junta Central Electoral, que es la 30-2024, que fue una resolución a solicitud de los partidos de oposición. No una resolución emitida por la Junta por ella misma resolver el problema, sino a solicitud de los partidos de oposición, y que hay que decir a la Junta que tuvo un buen nivel de aceptación de la misma. ¿Cuál es esa? Para evitar
que se coloquen, primero esa resolución 30-2023 crea la figura de los coordinadores de recinto por parte de la Junta Central Electoral y un coordinador de delegados de partidos de los partidos que tienen candidaturas presidenciales. Esto para evitar que tenga la Policía Militar Electoral el control total de los recintos. Y sean estas dos figuras que en comunicación y en coordinación puedan dirigir los recintos electorales, que obviamente le va a tocar al coordinador de recintos de parte de la Junta. ¿Y ese coordinador del recinto, quién lo va a elegir? La Junta Central Electoral, que va a poner desde su personal, del personal que tiene, que no está adscrito a la parte de juntas electorales, que son los que trabajan en los recintos y colegios, lo va a poner desde su personal para dirigir el recinto electoral ese día y evitar que hayan aglomeraciones afuera de los recintos electorales, para evitar, para hacer creer que son filas formadas y evitar que el elector se marche a su casa sin votar, para evitar la colocación de carpas alrededor de los recintos en donde se compró aviesamente con recursos las voluntades de los ciudadanos dominicanos, evitar que se le impida a las organizaciones políticas acreditar sus delegados y suplentes en tiempo hábil, evitar que también no se le permita entrar a los recintos electorales a los observadores de escrutinio y todo un sinnúmero de anomalías que se llevaron a cabo en el proceso electoral que la Policía Militar Electoral básicamente las encabezó. Hubiera, desde hoy comienza una especie como de la semanal del presidente Fernández. Hoy, creo que hoy, y a partir de lo que resta del proceso comicial, de lo que resta de campaña, el presidente tendrá un encuentro todos los lunes a las 11 de la mañana en un hotel de la capital, ¿verdad que sí? Sí, así es. Hoy será el primer encuentro con la prensa. O sea que el presidente también tendrá su semanal. Bueno, el presidente también tendrá su encuentro cada semana con la prensa dominicana, con los medios de comunicación, para desde allí poder analizar las políticas públicas que se realizan y poder presentar nuestra posición ante los principales problemas del país, como la principal fuerza de oposición y el partido que va a ganar las próximas elecciones. A propósito de resolución que tú acotabas de la Junta Central Electoral, la Junta emitió una resolución que le prohibía al mandatario seguir inaugurando obras, porque de alguna manera entendía la Junta, y parece que tiene cierto asidero en ese sentido, de que eso era un privilegio que el presidente podía capitalizar en términos políticos que no tenían las demás organizaciones políticas. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? No hay consecuencias. El presidente, de hecho, está haciendo la semanal de los lunes y desde allí lanza todo lo que entienda conveniente hacer. Mira, el tema de la inauguración de obras lo establece la normativa y la Junta Central Electoral dicta una resolución para complementar lo que establece la norma, porque la norma establece tácitamente qué se debe de hacer, pero la resolución de la Junta entonces establece todos los demás aspectos de cómo se debe hacer. Entonces, el mandatario violentó esa normativa durante el proceso municipal. Ya. Hay una violación. Ya para el proceso presidencial, recuérdate que en una semana, básicamente en unos 3 días, el fin de semana, antes de iniciar este periodo de veda, el presidente se mandó e inauguró un sinnúmero de obras donde han empezado a salir algunas obras que fueron inauguradas incompletas. Por lo que ya hay la un resolución que yo leí decía a partir de la fecha, y de eso hace como 15 días. Sí, no, es que su violación viene desde el proceso municipal. Durante el proceso municipal, el partido de gobierno, el presidente específicamente, no respetó lo que establece la norma e inobservó este artículo de la ley. Cosa que cuando eran oposición, el PRM pregonaba claramente y solicitaba de que fuese cumplida. A mí lo que me preocupa es que se puedan producir algún tipo de situaciones con las que ustedes no están de acuerdo y no hayan sido lo suficientemente cautos como para evitar que esas situaciones se produzcan. Y entonces luego venir los alegatos que han estado esgrimiendo. Yo tengo mi reserva con respecto a esa abstención inducida. A mí me parece que sí, que es posible que el gobierno, que desde las manos gubernamentales se pueda hacer que un porcentaje X, pero un 70% de la población, un 65% de la población abstenerse por una inducción, por un comportamiento inducido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que vota en un proceso municipal alrededor del 50%. La abstención en el proceso municipal es más grande que en el presidencial. Entonces, fue de un 50, pero cuando tú subes a un 65, un 70, te crea un 15, un 20% de abstención inducida.
¿De acuerdo? Sí. O sea, no es la totalidad de ese margen. Ahí tiene más sentido. Porque sí. hay un margen que regularmente no vota en el proceso municipal. ¿Qué abstención prevén ustedes que se va a registrar en este proceso venidero? Bueno, eso va a depender de si la Junta Central Electoral ejerce su función de reguladora del proceso electoral. ¿Cómo así? Claro, no podemos permitir que alrededor de los recintos electorales acontezca lo mismo que en el proceso electoral pasado, y eso tiene que ver con dos puntos. Uno, la Junta Central Electoral y la Fiscalía Electoral, que es parte de la Procuraduría General de la República, que fue totalmente ausente durante el proceso electoral. No se conoció quién eran los fiscales, estaban cerradas las fiscalías para poner sus denuncias en todos estos aspectos. Pero nosotros entendemos que hay oportunidad para poder superar esto y que el propio partido de gobierno entienda que con estas acciones se afectan en sí mismos. Pero Nosotros estamos en las calles, buscando, presentando nuestras propuestas de gobierno del presidente Fernández, nuestros candidatos en cada una de las demarcaciones a senadores y diputados, trabajando de cerca con el electorado para poder cosechar esa preferencia que tenemos en las diversas demarcaciones, tanto del país como del exterior. ¿Se va o no el presidente en la primera vuelta? ¿Se va o no el presidente en la primera vuelta? Precisamente este fin de semana estuvo el presidente Fernández en Monte Plata y en Santo Domingo Norte, donde recibió un gran apoyo. Las calles, los pueblos se tiraron a las calles a recibir al presidente Fernández en estas demarcaciones. ¿Es posible que el presidente... Actualmente hay un escenario de segunda vuelta planteado con 4 partidos políticos mayoritarios con candidaturas. Este es un escenario que divide mucho el electorado y un partido Fuerza del Pueblo muy fuerte, presentando pues la valoración positiva de los ciudadanos dominicanos y llevando a cabo la titularidad en cuanto a partidos de oposición. Esos 4 partidos mayoritarios participaron del pasado torneo comercial. Así es. Y hubo una abstención de cerca del 70%. Pero es diferente. Y el porcentaje que ustedes obtuvieron fue pírrico con respecto al mandatario. Son totalmente diferentes las elecciones. Explícame, a ver, para yo entenderlo un poquito mejor. La elección presidencial y congresual genera un mayor interés de participación de los ciudadanos dominicanos. Así ha sido históricamente. De hecho, los porcentajes de abstención son de un 50% para el nivel municipal y regularmente de un 30, 35 cuando más, del proceso presidencial y congresual. Yo te lo pregunté. Genera un mayor interés de participación. Sí. En segundo orden, nuestros candidatos congresuales y el presidencial que tenemos no es lo mismo que los candidatos municipales que tenemos. Sí. Y nuestros resultados se pueden ver desde cierta forma negativos, pero no lo fueron. Por lo siguiente, ¿cuántos alcaldes tenía el Partido Fuerza del Pueblo? Teníamos 7 alcaldes. Nosotros aumentamos en un 200% la cantidad de alcaldes, directores y regidores que obtuvimos. Y multiplicamos por mucho la cantidad de votación. Por lo que Fuerza del Pueblo viene en las 2 elecciones que hemos participado, obteniendo resultados electorales muy positivos de cara a las circunstancias en las que participó nuestro partido. Pero ¿no les preocupa a ustedes, Javier, en otro orden, ahí básicamente, el tema de esta hemorragia de renuncia? Porque uno se levanta, ve los medios y cada día hay una renuncia nueva de un dirigente, ya sea de la Fuerza del Pueblo, del PLD. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están enfrentando ustedes esa situación? Porque esto resta. Lo que pasa es que no son renuncias, son cooptaciones, compras que se vuelven renuncias. Entonces, cuando yo... O sea, todo el que está renunciando porque se va para el PRM... Es por una cooptación. Es por una cooptación que hay, una compra burda en donde tú vas a esas demarcaciones y tú escuchas el rumor público de cuánto le dieron a cada quien y de qué se le dio a cada quien. Pero no voy yo a entrar en esos puntos aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando eso acontece? Tú vas a una demarcación en la que se cooptó a la persona, pero no se puede cooptar a toda la dirigencia de la localidad. Y en las demarcaciones existe partido. Entonces no se ha cooptado al partido completo, se cooptó a un candidato o a un pasado candidato, más no así
a nuestra dirigencia. Tú tienes, por ejemplo, el ejemplo de Santo Domingo Norte. El presidente Fernández estuvo allá en el día de ayer y el apoyo fue multitudinario, al igual que como ha sido siempre. Y toda nuestra estructura se mantiene intacta, solo ha habido una renuncia del pasado candidato, pero nuestra estructura se mantiene intacta completamente. ¿Por qué tú le llamas cooptación o cooptar? Porque cooptar no es lo mismo que comprar. Aunque parezca, no es lo mismo. Me parece que comprar es mucho más descriptivo el fenómeno que se está dando que cooptar. Porque específicamente, tú insistes, Javier, siendo un hombre joven, en usar cooptar y no comprar. Porque hay una mezcla de ambos conceptos. Hay una mezcla de ambos conceptos. Porque no ha sido simplemente voy y te busco y ya. Ha habido todo un proceso de cooptación, de búsqueda de ese candidato o de ese alcalde actualmente. Tú tienes, por ejemplo, la demarcación de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, por ejemplo, tú buscas y ha sido una de las demarcaciones de mayor inversión del gobierno. Por ejemplo, ha sido una de las demarcaciones en donde se ha llevado a cabo un mayor plan de asfaltado desde el gobierno. Sí. Entonces, son acciones tendentes a una cosa y a la otra que al fin y al cabo se unen. Bien. Bueno, ojalá que el fenómeno no se registre en la amplitud en que aparentemente se ha estado registrando en el proceso pasado. Yo creo, al igual que Junior, que hay una huida de dirigentes importantes, incluyendo a Carlos Guzmán, que se acaba de mover, tengo entendido que para el partido oficialista. Si usted va a Santo Domingo Norte, si usted va a Santo Domingo Norte sin preguntar, va a escuchar una cantidad. Y esto no para, es prácticamente diario, Javier. Va a escuchar una cantidad. ¿Una cantidad de qué? Una cantidad de cuánto, es lo que dice la gente. Ah, ¿de cuánto? Es lo que dice la gente. ¿De cuánto fue el monto que intervino? Lo que dice la gente. Entonces, vuelvo y te repito, en estas demarcaciones, vuelvo y les repito, en estas demarcaciones se coopta a la persona, más no a la dirigencia. Y la muestra está ahí de lo que sucedió este domingo en Santo Domingo Norte, en la que, pues, abiertamente nuestro candidato presidencial y nuestros candidatos a diputados, pues, recibieron la favorabilidad del pueblo de Santo Domingo Norte. ¿Ustedes tienen números, Javier? ¿Ustedes manejan números, datos estadísticos que les dice cuál es el nivel porcentual de la organización frente al proceso venidero? Sí, actualmente el presidente Fernández está posicionado sobre el 30% y el candidato presidencial rondando los 40%, con una ligera diferencia. Que si el pueblo dominicano se decide a sacar de la presidencia, del gobierno, a quienes le han creado situaciones en salud, un retroceso en educación, un retroceso en los servicios públicos, al que no le ha creado obras que puedan servir de desarrollo para la ciudadanía dominicana, a pesar de haber tomado 40.000 millones de dólares en préstamos, una cantidad, cifra récord para un gobierno. Si se decide pues a sacar al que le ha creado un retroceso en el 911, en los hospitales, en el que no ha podido crear bienestar para los ciudadanos dominicanos, puede llevarse una sorpresa y decidirse eso, inclusive hasta en la primera vuelta. ¿Cómo se explica que esa percepción que yo comparto contigo, o sea, que comparto el fenómeno que se ha registrado con respecto a esos servicios, no haya tenido una expresión electoral en los pasados comicios? Porque en los pasados comicios la diferencia es que la gente va a votar, recuérdate que va a votar por el alcalde, por el de su demarcación. Tú inclusive te encuentras resultados electorales en la que gana un alcalde y obtiene un regidor de 5 o de 7, o inclusive no obtiene regidores, porque la gente va a votar una votación directa. Voto por el alcalde, voto por mi regidor, voto por el que yo creo que me puede dirigir mejor mi municipio o mi distrito municipal. Ahora se va a decidir por quién va a dirigir el país, que es totalmente diferente. A mí me preocupa un poco el asunto del gobierno, en el sentido de que si yo tengo un 60, un 65, un 70, como dicen algunos, yo no entiendo por qué tengo ¿Cuál interés es la necesidad? en estar no cooptando, sino comprando a otros dirigentes Varias importantes. Cosas. ¿Cuál es la necesidad de tú crear abstención en unas elecciones? ¿Y cuál es la necesidad de tú pero eso es subjetivo. ¿Y cuál es la necesidad? Pero eso es subjetivo. No, no fue subjetivo. Ese es un criterio que ustedes han estado manifestando. Ahora, la compra y la venta de dirigentes sí es un hecho evidente que se puede apreciar fácilmente. Se puede palpar totalmente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de eso?
Sobre todo si tú tienes un 65. ¿Cuál es o la un 70. necesidad de eso? Las acciones del partido de gobierno dictan de lo que ellos expresan que es su posicionamiento en las encuestas. Volviendo al encuentro del presidente Fernández hoy a las 11, pero ¿tiene algo que ver la convocatoria de 7 ministerios a la misma hora, a las 11 de la Hay un mañana, bombardeo, pero estoy diciendo. con este encuentro del presidente Fernández? Porque Hay lo una rueda anunció de el prensa, pasado sí, fin de semana, sí, ¿verdad? sí. E inmediatamente el domingo se anuncia una rueda de prensa de 7 ministerios en conjunto a la misma hora, a las 11 de la mañana. Evidentemente que ahí vemos, eso es una utilización de los recursos públicos. Es una utilización de los recursos públicos en primer orden. Y evidentemente se ve la intención de tratar de restar o boicotear el primer encuentro de la prensa, pero no lo van a poder lograr evidentemente. Es evidente también que el gobierno Sienten la presión, tiene unos asesores a veces medio cabeza caliente. sienten la presión. Porque sienten de la repente presión. montarle al presidente Leonel con su semanal, que comienza hoy justamente a las 11, Sí. una rueda de prensa de ¿cuántas horas? 7 ministerios. Siete ministerios. No, ni siquiera Debe de ser uno, algo- no ni siquiera de uno, de 7. Debe ser, yo me imagino que lo que se va a anunciar allí debe ser muy importante. Javier, Esperemos Yo a pienso ver. que debe ser de algo de, me Esperemos imagino a ver. que seguridad Otro- nacional mínimo. Otro aspecto que resalta sobre el tema del posicionamiento electoral. Si tú tienes un posicionamiento tan alto, ¿cuál es tu necesidad de tratar, porque no lo van a lograr, de intentar boicotear un encuentro con una prensa de un candidato presidencial de oposición? Bueno, quizá van a anunciar Javier. algo muy importante. Javier, muchas El gracias. día- hay más días y hay más horas. Muchas gracias por haber venido en la mañana de hoy a compartir con nosotros todas Gracias a estas ustedes. inquietudes. Gracias a Javier Hubiera, quien es delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, por esta compañía que nos ha dado en la mañana de hoy, en esta oferta alternativa que es el matutino del país por el Canal 6. Tenemos mucho más contenido que compartirle. Permanezca con nosotros en directo.